Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y damos inicio a otro programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. En este día continuamos con la serie de matrimonios, serie que hemos iniciado hace ya 3 semanas, ¿no? Y estamos muy animados de poder compartir un nuevo tema, y para eso hemos invitado nuevamente a nuestro hermano Jorge Altimira Muñoz, que nos va a compartir, como las otras semanas, un nuevo punto, un nuevo tema, ¿no?, de esta serie tan maravillosa que hemos estado estudiando. Así que esperamos que Dios use otra vez a Jorge y que todos seamos animados, pero también edificados en la palabra. ¿Cómo estás, Jorge? Acá estamos, pastor, de nuevo para continuar con este estudio, animosos y esperando que Dios nos hable, nos siga hablando como lo ha hecho hasta ahora. Amén. Y que sea de provecho para nosotros, para la iglesia y para todos los que escuchan. Amén. Eso es. Bueno, vamos a orar entonces para que el Señor guíe a Jorge, ¿no? Y que podamos disfrutar este tiempo y que sea una bendición para todos quienes están escuchando, como también es para Jorge y para mí una bendición refrescar, aprender cosas nuevas respecto del matrimonio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios. Tú, Dios, provees todo lo que tu iglesia necesita, Señor, a través de hombres y mujeres que enseñan. Y hoy, Señor, en la predicación de tu palabra, en la enseñanza sistemática de tu palabra, Señor, o también en la temática, Señor, como estamos hoy estudiando, Padre, sabemos, Dios, que tú te glorificas y edificas tu iglesia, Señor. Guía a Jorge, llena su boca de tu palabra, que tu Espíritu Santo le guíe, Señor, y que esto pueda ser sin duda un desafío, pero también un bálsamo también a nuestros corazones, que nos aliente a mirar la esperanza que tenemos en el Evangelio para nuestros matrimonios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estábamos en el tema, ¿cierto? Está Dios en el centro de su matrimonio, y hemos visto la teología bíblica del matrimonio. Vimos inicialmente en la primera sesión Dios está en el centro de su matrimonio, una pregunta y un cuestionamiento que nos hacía la reflexión de este estudio. La segunda era la teología bíblica, y ahí veíamos los 3 aspectos del matrimonio. Diseño de Dios, que es la creación, la caída, ¿cierto?, cuando entra el pecado a la humanidad, y ahora vamos a ver la tercera fase, que es la redención. Así que básicamente ese era el resumen anterior. Nos vamos a centrar ahora en el objetivo vertical, que es Cristo y su iglesia, básicamente, porque el anterior, algo comentamos en la clase anterior de la caída, los efectos que había producido esta caída y cómo también se había descuidado y se había desconectado esta relación del hombre y la mujer con Dios. Y ahora vemos un poco este tema de la relación vertical, que es como la relación entre que hay hombre, esposo, esposa con Dios. ¿Ya? Vamos a desarrollar un poco esta idea de este estudio de 9 marcas. Inicialmente, Efesios 5, 21 al 33 nos habla de un poco esta relación. Dice el pasaje basado en la expectativa de que todos los cristianos deben vivir en humildad. ¿Se acuerdan? En versículo 21 dice, someteos los unos a otros en el temor del Señor. Y desarrollamos la idea de que la sumisión mutua debe ser característica de los cristianos. Aquí había 2 grandes objetivos. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? El matrimonio, había un objetivo horizontal, ¿cierto?, que nos convertía en una sola carne, y el objetivo vertical, que era dejar que nuestro matrimonio fuera hecho a la imagen de lo que Dios propuso al principio, así como la analogía que hace después Pablo en su escritura en Efesios, la relación de Cristo con la iglesia, a través de los matrimonios. Así que nos enfocamos en este objetivo vertical. Y ahí vamos a analizar un poco la relación de Cristo con su iglesia, la novia, en Efesios 5, 21 al 33. Está este pasaje basado, dice, en la expectativa de que todos los cristianos deben vivir en humildad. Y aquí hay un principio general en el versículo 21 que establece de someternos los unos a los otros. La sumisión mutua es una característica y debe ser una característica de los cristianos. Por ejemplo, en Filipenses 2:3 dice, antes bien con humildad, considera a los demás como superiores a nosotros mismos.
las enseñanzas de Jesús, dice Mateo, ¿cierto? Mateo 20, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, aquí hay un comentario importante que hacer, porque en algunos ámbitos cristianos o algunas predicaciones o explicaciones de pasaje, algunos cristianos argumentan que la sumisión mutua por sí sola es lo que se visualiza en el pasaje. Que Pablo no está hablando, no se refiere a las esposas que deben someterse a su esposo, sino que habla de una manera particular, sino que habla de modo general. Pero nos explicaba este estudio que el argumento se falla cuando el pasaje lo podemos analizar en el contexto. El versículo 21 habla como una especie de introducción general de la sección, que va hasta el versículo 6 y el 9. Entonces, además de las instrucciones a las esposas, la sección manda a los hijos y esclavos, ¿cierto? Dice sirvientes, empleados, someterse a sus padres y amos respectivamente, si recuerdan un poco ese pasaje. Entonces, si Pablo, el comentario que se hace es que si Pablo no pretendía establecer una obligación para un tipo diferente de sumisión en las esposas, entonces tenemos que concluir que tampoco tiene la intención de hacerlo para los esclavos, o más problemáticamente, para los niños con sus padres. Entonces, toda la Escritura sabemos que ese argumento no puede ser correcto. Entonces, el versículo 21 realmente proporciona este contexto del que estamos hablando, y se dan las instrucciones particulares a las esposas. Como cristianos, los esposos y esposas están por tratarse con humildad entre ellos, sometiéndose efectivamente, voluntariamente, como lo habíamos comentado antes, entre sí por la causa de Cristo. Pero en ese marco de referencia, Pablo también le da a las esposas una responsabilidad y una instrucción particular de sumisión, de una manera única, que se sometan a sus esposos. Veamos la siguiente imagen, por favor. Entonces, el título dice, Pablo llama a las esposas a someterse a sus propios esposos como al Señor. Ahí Pablo en el versículo 22 al 24 cambia este mandato general sobre la humildad cristiana con los roles específicos que Dios ha ordenado para el esposo y la esposa. Y aquí hay algunas cosas que destacar. Primero, la sumisión de la mujer a su marido no implica de ninguna manera que ella es inferior a él. Eso lo vimos ya un par de veces, lo hemos comentado en las clases anteriores. Es una cuestión de función, no es una cuestión de naturaleza. Entonces, aquí entendemos que, bueno, efectivamente, no hay una relación distinta, que habían funciones distintas, pero la relación entre esposo y esposa y la relación que, la importancia o el valor que ellos tienen ante Dios es el mismo. Eso espero que haya quedado claro anteriormente. Pero hay una función específica de roles para el hombre y para la esposa. Y aquí se está hablando de la sumisión de la esposa al esposo. En segundo lugar, a la mujer se le dice que se someta a su propio marido. Aquí Pablo no habla de que la mujer se someta a todos los hombres o a cada hombre que exista en la vida, no. Dice, habla de una sumisión especial a su esposo. En tercer lugar, las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor. Entonces, churra, uno dice que es fuerte. ¿Qué quiere decir que se van a considerar y tratar a sus esposos como reyes omnipotentes del universo? No, esa no es la intención. El 6 del 5 al 7 dice, la frase clave es como a Cristo, el versículo 6. Entonces, él, la instrucción en el fondo es someterse a las autoridades terrenales que él ha ordenado, ¿cierto? De la mujer a Cristo, y en la familia, esa autoridad es su marido. Ella se somete y obedece porque ella ama a Jesucristo. Por eso habla de la relación de someterse como a Cristo. Así como ama a Cristo, como la devoción, como el amor a Cristo, debe someterse. No es que dice que debe amar al esposo de igual manera como ama al Señor. ¿Cierto? Sabemos que nuestro primer amor tiene que ser efectivamente el Señor, el Dios, el primer amor nuestro. Pero aquí hay una relación de sumisión voluntaria. Y vamos a ver más adelante algunos aspectos más. Cuarto, la misma frase como el Señor implica que la primera lealtad de la esposa es a Jesucristo, ¿cierto? Solo cuando se ejerce de acuerdo a los mandatos de Dios, según lo revelado en las Escrituras. Entonces, si un marido presiona, por ejemplo, a su esposa a desobedecer las Escrituras, naturalmente ella va a rechazar, debe rechazar respetuosamente y recordar a su marido que ella debe obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, cuando hay una instrucción de un marido o un esposo, una instrucción contraria a las Escrituras, o que distorsiona la Escritura, o que aparta a la esposa de la Escritura, obviamente esa instrucción no es correcta y la mujer no debe someterse. Así es. Pero ella debe someterse al esposo como a Cristo. Todo lo que atañe, todo lo relacionado con Cristo, todo lo que atañe al Señor, todas las instrucciones que están en la Escritura, naturalmente que la esposa debe cumplirlas y debe someterse, así como el hombre, por supuesto, pero en ese sentido someterse al esposo bajo esa autoridad. Ahí entra a tallar el principio de que nuestra sujeción está primero a Dios antes que a los hombres.
Entonces, esto se claro. aplica dentro del matrimonio también. Si como tú decías, yo quiero quizás dar un ejemplo muy práctico, ¿no? Cuando alguien llama por teléfono, golpean a la puerta y dice, dile que no estoy. Bueno, ese dile que no estoy estoy obligando a mi esposa a mentir diciendo que yo no estoy. Claro, Claramente una esposa podría decirle, no, mi amor, dígale usted que no está entonces. Yo creo claro. que es ese tipo de cosas. Pero también quiero apuntar a lo primero que dijiste, ¿no? El primer punto, porque hoy este tema no es muy popular. Pero no es muy popular porque también se ha mal entendido con esta idea de un patriarcado, de un machismo absoluto que abusa a la mujer, que la tiene Y como se ha una abusado, claro. sirvienta, que se ha abusado, ¿no? Pero no, esto es una institución que Dios ha puesto, que Dios ha creado, y es buena no solamente desde el punto de vista práctico y funcional, sino también porque honra al Señor, es parte del diseño de Dios y también dignifica a la mujer en su rol tan preponderante que tiene la relación matrimonial, siendo totalmente relevante para que el matrimonio glorifique al Señor y además sea el lugar correcto para la crianza de hijos y el testimonio, ¿no? De esta relación de Cristo con la iglesia que es tan maravillosa también. Ujú. Bueno, este liderazgo, podemos comentar eso, el liderazgo que se le da al esposo es dado al esposo, al hombre, al varón, por Dios. Dios le dio el liderazgo. Y recordamos la vez pasada que hablamos de la caída, de que a pesar de las maldiciones que hay sobre la mujer, sobre la tierra, sobre el hombre, sobre la serpiente, se mantiene este concepto de autoridad sobre el varón. O sea, él sí, finalmente sigue siendo responsable. Entonces, debe entenderse que este liderazgo, esta responsabilidad, se la entregó Dios al hombre y no se la quitó, a pesar del pecado, no se la quitó, mantiene la responsabilidad. Por lo tanto, es legítimo solo cuando se ejerce de acuerdo a los mandatos de Dios, este liderazgo. Si se ejerce de acuerdo a los mandatos de Dios, según lo revelado en las Escrituras, es legítimo. Por lo tanto, la esposa debe someterse en ese sentido. O sea, no cuando es contrario, eso es lo que estaba explicando también el pastor recién. Así Porque, es. claro, si un marido está presionando, como tú decías, a desobedecer la escritura, naturalmente ella puede rechazar, debe rechazar en el fondo y aconsejar al esposo. Un poco la función de ella también es aconsejar en esa área. No es Así es. confrontar, sino aconsejar. Bueno, y ahí habrá que ver matices de estas relaciones cuando se distorsionan, pero son ya cuestiones más puntuales de consejería. La próxima imagen vemos ahí, vamos a desarrollar un punto que es, las esposas deben someterse, dice Pablo, esto el apóstol Pablo lo establece ahí, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya hablábamos de una relación de orden, ¿cierto? De autoridad, porque Cristo es la cabeza también de la iglesia. Entonces, y Cristo es la cabeza del esposo, y el esposo es la cabeza de la esposa. O sea, hay un orden en esta, no es jerarquía la palabra, pero hay un orden que estableció Dios efectivamente en esto. La palabra cabeza, que en griego es kefale, con un H entre medio, en griego y en castellano significa autoridad, implica la autoridad. En el versículo 24 la iglesia se somete a Cristo, y ahí Pablo está comenzando a trazar, estamos leyendo ahí la analogía entre Cristo y la iglesia, y esposo y esposa, esta analogía bien bonita que se está haciendo. Entonces se señala ahí que porque en 1 Corintios 11 Pablo dice que la autoridad del hombre tiene sus raíces en la creación misma. Y lo vimos, que se creó al principio así y luego Dios ratifica esa autoridad. Veamos la siguiente imagen. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Entonces ahora vienen los palos para el esposo, ¿cierto? Para nosotros. Nos manda Pablo, dice, Pablo nos manda a las esposas a estar en autoridad por encima de sus esposas, sino a amarlas así como Cristo amó a su iglesia. Aquí Pablo nos muestra cómo propone a los esposos ejercer su autoridad o liderazgo en el hogar. Ese liderazgo debe ser igual al de Cristo, de abnegación, de entrega, de amor sacrificial, que lo llevó a la cruz. Él murió por su iglesia, murió por nosotros. Bueno, ese tipo de amor sacrificial es el que al esposo se le demanda de su esposa, en la relación con su esposa. Aquí es bien clara la escritura cuando habla de eso. No hay menos que eso. Entonces, los esposos debemos pensar en lo que significa. Cristo murió por la iglesia y es exactamente el tipo de autosacrificio, de amor autohumillante que están llamados a dar a su esposa. Estamos llamados a dar ese tipo de amor, autosacrificante, autohumillante. O sea, si hay que ceder, si hay que humillarse, nosotros tenemos que ser ejemplos en ese sentido, porque somos la responsabilidad de la autoridad, como el amor sacrificial de Cristo. Él se humilló, dice, hasta lo sumo, y cierto, hasta la muerte y muerte de cruz. Así como se humilló Cristo por su iglesia y entregó su vida, así está llamado el esposo a humillarse y a entregar su vida por su esposa y por su familia, naturalmente. Aquí para todos los esposos significará tratarse, por supuesto, el orgullo. Lo primero que nos duele, ¿cierto? El orgullo. Significará edificar
activamente la espiritualidad de tu esposa. Mira, primero el orgullo, y solo un comentario, porque cuando se le entrega autoridad a alguien, lo que naturalmente ocurre en una naturaleza caída, pecaminosa, es que se levanta el orgullo. Yo tengo una autoridad, yo sé, yo digo, yo propongo, yo opino, yo decido. Y ese orgullo, entonces, naturalmente, que es perjudicial en la relación matrimonial, es un pecado, y fuente de muchos pecados. Entonces, en el fondo, el primer trato al que nos manda la Escritura es a tratar el orgullo, a nosotros, los esposos. Significa edificar después activamente la espiritualidad de tu esposa. Bueno, es función nuestra edificarlas a ella. Así como Cristo lo hace por su iglesia, ¿cierto? La alimenta, la entrega permanentemente a través del Espíritu Santo también que nos dejó, está instruyendo, enseñando, corrigiendo a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia. Y ahí es cuando ha sido duro y ambos están agotados, dice, porque puede ocurrir eso que te manda activamente a edificar a tu esposa, y aunque hayas tenido que trabajar, aunque haya sido duro el trabajo, que estés cansado, etc. Bueno, la responsabilidad nuestra es esa, no podemos evadir esa responsabilidad. Y también significa frecuentemente subordinar tus preferencias y deseos a los de tu esposa. O sea, a veces hay cosas que son menores, que no tienen mayor importancia. Aquí el autor del texto ponía ejemplos, por ejemplo, ella quiere irse a casa temprano y tú prefieres quedarte despierto hasta tarde. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, son mis privilegios o los de ella. Entonces, por supuesto que hay un límite y habrá que pensarlo y resolverlo con sabiduría. No es al lote esta cuestión, digamos. O si quiere un determinado gusto sobre algo. Bueno, y no tiene implicancia en tu vida familiar, en tu economía, no tiene implicancia de ningún tipo. Por supuesto, tú puedes ceder, mientras no sea algo que afecte a esta relación o a la orientación que tiene esta relación matrimonial. Entonces, ahí podemos recordar que la función fundamentalmente es darse a sí mismo por el bien de su esposa. Entonces, la invitación, busque formas de amarla, busque formas de honrarla, busque formas de edificarla y de cuidarla y de santificarla, que es una parte importante. Busquemos formas, esa pega es nuestra. Claro, uno a veces dice, mira, cosas simples como una flor, un chocolate, si tiene la posibilidad de salir a comer, etc. Hay muchas formas de honrarla. A veces ayudarles en las labores de hogar. Cuando son los niños pequeños, por ejemplo, hay mucha cansancio en el hogar, hay mucha actividad, sobre todo en estos tiempos. Bueno, hay muchas formas en que podemos ayudar a honrar a la esposa, hacerla descansar cuando hemos visto efectivamente que se ha agotado con mucho trabajo, ayudarla, auxiliarla, tenemos que ser el apoyo a ellas también. Bueno, un poco piensen en la función que Cristo hace con nosotros, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando estamos sin fuerza. Bueno, Cristo dice, vengan, acérquense a beber agua y pan de vida, vengan a mí. Y un poco esa función del esposo, analogía, ¿cierto?, entre Cristo y la iglesia, del esposo con la esposa. Y aquí podemos observar que Pablo dice, cuando Pablo se dirige al esposo, no dice una palabra sobre liderazgo o sumisión. Es casi como si le gustara poner sus manos, dice, sobre los oídos del esposo cuando habla a la esposa sobre la sumisión. Ese es su trabajo. Y luego se vuelve hacia el esposo y le dice, ahora tú, ámala, ámala. Hombres, cuando piensen en su función como esposo, espero que la idea, decía el estudio, que espero que la idea que surja en su cabeza no sea la del jefe, o mi esposa debe someterse a mí, sino amarla como Cristo amó a la iglesia. Ese es el ejemplo que Pablo coloca en usted. Vamos a la siguiente, no sé si quieres comentar algo, pastor. Solamente observar este tema de que el hombre no es aquel personaje que está en la casa y la señora resolviendo todos los temas del hogar y va encima abanicándolo y el hombre está sentado esperando que le sirvan comida viendo televisión, ¿no? Esa caricatura claramente no es lo que la Biblia apunta, es todo lo contrario, la esposa siendo ayudada y acompañada, animada, cuidada por el hombre también dentro de esta relación de abnegación, de servicio, que también como Cristo la mostró por su iglesia, también nosotros la debemos tomar por nuestra esposa. Y eso también activa, digo yo, un círculo virtuoso, porque si ambos estamos haciendo este rol, si ambos estamos ocupándonos del otro, si ambos estamos amando al otro mientras obedecemos la palabra del Señor, esto, digamos, es un círculo que es como una bolita de nieve positiva, ¿no? Que empieza a acumular gran bendición al interior del matrimonio. Claro, en este tema que dice ahora, los esposos están para darse a sí mismos para el beneficio de sus esposas. Vimos en los versículos 26, 27, el objetivo del amor y de la abnegación de Cristo fue el bienestar para su iglesia. El objetivo del amor y la abnegación del esposo debe ser
el bienestar de su esposa. Y cuando un esposo ama a su esposa como es debido, muchos han dicho, oye, consejo a veces en las reuniones de mujeres o en algunos libros por ahí que hay, dice, oye, si tu esposo te amara como Cristo amó a la iglesia, cualquier mujer quiere estar sometida a su esposo. Pero ojo, esposas, porque Dios les manda a someterse, y lo vimos en lo anterior, cuando en la caída, les manda a someterse, aun cuando su esposo no sea el perfecto, porque nunca lo va a ser, no sea el perfecto ejemplo de Cristo. Su Sí, esposo somos pecadores, erramos, nos equivocamos, cometemos errores. Y Cristo le dice a su iglesia, así como el Señor le habla a su esposa en la Escritura, ¿cierto? Le dice, sométete a tu esposo. O sea, nos dice, claro, si tu esposo es perfecto, sométete a tu esposo. Mientras no sea algo, como lo vimos recientemente, algo que vaya contra la Escritura, ¿cierto? Contra la sana doctrina, contra la correcto. instrucción del Señor. Pero lo demás, con error y todo, dice, sométete a tu esposo. Porque de esa manera, como decía el pastor recién, cuando un esposo se somete a Cristo, digamos, y trata a la esposa con este grado de sacrificio, de amor, de abnegación, de entrega, naturalmente que debe ser muy fácil y muy dulce y muy tentador para una mujer someterse a ese varón extraordinario, pero no somos extraordinarios, no somos perfectos, tenemos muchos defectos, somos pecadores, los esposos y esposas. Entonces, dice Dios, y esto es importante la idea que está en el principio, recuerden que estas son instrucciones de Dios, no es un estudio que se me ocurrió a mí o a no de Marca o al pastor, esto es una instrucción del Señor. Entonces, dice que la esposa debe someterse a su esposo. Bueno, entonces, y así dice que el esposo debe amar a su esposa. También nos dice que, mira, si tu esposa te da el gusto y se porta bien, ámala, no dice, ámala. Nosotros nos portamos mal, somos desobedientes, infieles, nos caemos, pecamos, y Dios nos sigue amando. Dios Así ama a es. sus hijos, pero también nos corrige. Obviamente, detrás del amor hay disciplina. No es que esta cuestión sea. También por eso la parte de edificar a la esposa va acompañada también de ayudarle en el crecimiento de santificación, ayudarle en el crecimiento de los caminos del Señor. Esa es función del esposo, ayudar a la esposa. Ella tiene una relación personal con Dios y la necesita tener. Todos la necesitamos tener. Pero especialmente el esposo puede ayudar y debe ayudar a la esposa en este crecimiento, en estas áreas, porque Amén. obviamente a ella le va a ser, a veces le puede ser más complicado por no sé, la misma cantidad de quehaceres o de preocupaciones que pueda tener. Y porque Sí. estamos llamados a esa función, Así pastor. es. Sí, quería comentar que si uno estos mandamientos, ya sea el mandamiento de la esposa, sujetarse al esposo, o el mandamiento del hombre, amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, si no lo enseñamos en el contexto del Evangelio, esto se torna muy difícil y gravoso, un gran peso. Porque claro, el hombre tiene que amar a una mujer que no es perfecta, y la mujer tiene que sujetarse a un hombre que no es perfecto. Entonces sería tan difícil realmente llevar adelante esta empresa en la cual el Señor nos ha encomendado, si no estuviera el Evangelio obrando en nosotros. Por eso cuando Pablo llega a esta expresión en Efesios 5, tenemos los primeros 3, 4 capítulos de todo un contexto del Evangelio de Dios obrando en nuestra vida. Si esto no se funda sobre la obra de Cristo en cada uno de nosotros, no tendremos la pasión de honrar a Dios en esta área también. Por eso necesitamos entender que esto tiene que alejarse de un legalismo duro, sino que sea Cristo obrando en nuestras vidas y acompañándonos en el cumplimiento de los mandatos del diseño de Dios. Por eso es importante, porque las personas pueden frustrarse si solamente tratan de hacer esto con sus fuerzas. Si Cristo está en sus corazones, si buscan honrar a Dios, amar a Dios obedeciendo la palabra en esta área, porque Él nos amó primero, esto claramente es mucho más fácil, mucho más fácil. Sí. No, muy bien el comentario, porque o sea, en el fondo, porque efectivamente esa idea hay que destacarla. Nosotros necesitamos efectivamente, ¿se acuerda que al principio hablamos de está Dios en el centro de su matrimonio? Así Si no es. está Dios en el centro de su matrimonio, o no son cristianos, o no, el matrimonio no es cristiano, esto es una tremenda carga pesadísima que no la puede llevar nadie. Efectivamente es con el Evangelio. Porque efectivamente estas mismas relaciones, ¿cierto?, entre esposo y esposa, tienen como una de las finalidades el proceso de santificación mutua, recíproca. O sea, Así que es. vayamos siendo efectivamente edificados ambos. Yo voy a ser edificado con el carácter de mi esposa va a ser edificada con mi carácter también. Vamos a poner en práctica el Evangelio. Claro, como legalismo esta cuestión es imposible, incluso para los cristianos, una carga pesada llevarla, si la queremos hacer por Pesadísimo. cumplir. Claro, muy, Pero, muy, muy gravoso. Si esto no pero parte bueno, del Evangelio de Cristo moviéndose en nuestros propios corazones, esto es absolutamente imposible. Pero con Cristo sí es posible. pues bueno, el punto C dice, los esposos deben amar a sus esposas como se aman a sí mismos. En el versículo 28 al 31, ahí Pablo destaca el punto, dice, teológico importante, basado en la creación del hombre y la mujer.
Pablo citó ahí Génesis 2:24, cuando dijo después de crear a Adán y Eva, que era el objetivo horizontal del matrimonio. La idea de convertirse en una sola carne, la unión de la unidad del matrimonio, ¿cierto? Cuando un hombre y una mujer se casan, ya no son dos individuos, es una sola unidad. Crecen entre sí y se convierten en una sola carne. Entonces, la idea de una sola carne ha sido el fundamento del pensamiento ahí del apóstol Pablo, especialmente en este libro, en Efesios ahí. Y él recuerda la idea de Génesis, naturalmente, porque de ahí viene la instrucción original que no se ha modificado. Nadie tiene que obligarte a cuidar de ti mismo. No es normal, aquí hay una relación con el propio cuerpo, a amar a como se ama a su propio cuerpo. No es normal odiar tu cuerpo, ¿cierto? Al negar, por ejemplo, alimentarlo o nunca asearse. Es normal alimentar tu cuerpo y cuidar de él, bueno, así como lo hacemos con el cuerpo, es la analogía que está haciendo Pablo. ¿Cuál es la conexión entonces entre la sola carne y el autocuidado? El esposo, así como se cuida usted a sí mismo, así debe cuidar también a su esposa, porque ustedes ya no son dos, sino uno solo. Cuando el esposo cuida a su esposa y trabaja para su bien, él también se está haciendo bien a sí mismo. No lo hacemos con esa motivación. La consecuencia de eso es que obviamente nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. La próxima imagen, por favor. Dice tanto el marido como la mujer deben recordar que su matrimonio habla al mundo sobre la relación de Cristo con su iglesia. Esta idea es súper importante. ¿Se acuerdan que comentamos anteriormente que la finalidad del matrimonio no es fueron felices para siempre? Eso es una consecuencia. La finalidad del matrimonio es glorificar a Dios. Y la finalidad de nuestra vida es glorificar a Dios. Entonces, cuando un matrimonio está efectivamente cumpliendo su función, con errores, por supuesto, con caídas, con nuestros pecados a cuestas, pero estamos efectivamente viviendo el Evangelio en nuestras vidas personales y en nuestra vida matrimonial, naturalmente que vamos a hablar de una relación correcta de Cristo con su iglesia, que es un poco lo que Pablo trata de explicar también en este libro. En el versículo 32 se refiere Pablo a la relación entre el matrimonio humano y el matrimonio divino, como un gran misterio. Frecuentemente esta palabra se usa y se refiere al plan una vez oculto de Dios, que ahora fue revelado, sabemos nosotros, en Jesucristo. Así que Dios diseñó la institución del matrimonio para reflejar y proclamar el amor de Cristo por su iglesia. Fíjese qué importante esa idea. La institución del matrimonio, el diseño de Dios, como lo vimos anteriormente, tiene un sentido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que somos creados a imagen y semejanza, éramos portadores de una imagen? Bueno, la institución del matrimonio, la intención de Dios del matrimonio es reflejar y proclamar el amor de Cristo por su iglesia. El amor, por eso Pablo hace Yo esa creo analogía. que eso es maravilloso. O sea, tenemos un tremendo privilegio de mostrar esta relación de amor de Cristo y la iglesia en nuestros matrimonios. O sea, es un testimonio al mundo del Evangelio. Entonces, por eso yo creo que tenemos un desafío enorme en los matrimonios cristianos, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no salgo a las calles a predicar, bueno, pero tienes una manera de predicar tan fuerte con tu propio matrimonio que a veces perdemos de vista el tremendo rol que tiene nuestro testimonio matrimonial en esta mostrar, ¿cierto?, el amor de Cristo sobre su iglesia. O sea, es tan grave como tú señalas, pastor, que yo recuerdo casos yo doy gracias a Dios por mis hijos, digamos, son simplemente misericordia de Dios, no porque yo fui un ejemplo imperfecto de hombre o de matrimonio. Nosotros tuvimos muchos conflictos, pero por eso doy gracias al Señor. Pero efectivamente en matrimonios complicados o casi destruidos, cristianos, o sea que efectivamente los dos, bueno, o los dos por lo menos creyentes, asistentes a una iglesia, a veces fueron por muchos años a la iglesia con una relación matrimonial pésima, y fue un pésimo testimonio para sus hijos, y fue un pésimo testimonio para sus familiares. Entonces, oye, ¿dónde dejamos el testimonio de Cristo? O sea, como decía alguien por ahí, una vez me acuerdo, un pastor contaba, dice, oye, si así es tu esposa cristiana, yo no quiero esposa cristiana. O sea, si es tu esposo que va a la iglesia, que es cristiano o religioso, yo no quiero ir a esa iglesia, o no quiero ser religioso, o no quiero tu religión. Entonces, nosotros estamos predicando efectivamente con nuestro matrimonio. Un buen testimonio de un matrimonio no solamente trae bendición a la familia, ¿sí? Como lo hablamos al principio, también trae bendición a la comunidad, a los que nos rodean, a los familiares, porque en un mundo caído, con tanta complicación, con tanto conflicto, imagínate ver, por eso somos luz y sal, es el llamado, en todas partes. Entonces, un matrimonio distinto, diferente, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay sumisión, donde hay abnegación, servicio, etcétera, obviamente que va a ser un tremendo testimonio para el resto, porque eso no es lo común. O sea, lo común ahora es división, lo común ahora es pelea, lo común ahora es
divorcio, lo común ahora son hijos por allá, otros hijos por Claro. acá, visitas Profundo o egoísmo, conflictos graves. un profundo egoísmo al ¿Perdón? interior, un ¿Cómo? profundo egoísmo al interior de la familia. Sí, 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 claro, cada muchísimo. uno pelea por lo suyo. Pero yo creo que incluso para quienes nos escuchan, a lo mejor alguno de los que nos escucha dice, bueno, mi matrimonio está así, mi matrimonio está mal, mi matrimonio no es un ejemplo. Y esto lo veo tan difícil. Pero ahí, Hay esperanza. sin minimizar la demanda que la Biblia nos deja claro del testimonio público que es nuestro matrimonio, sin minimizar eso, sí recordar que hay esperanza para familias disfuncionales en el Evangelio. Hay esperanza, como Jorge lo dijo y lo recordó, cuando volvemos a centrar nuestra vida personal en Cristo, en Dios, nuestra relación se pone teocéntrica o cristocéntrica, hay esperanza para familias disfuncionales. Y si tú hoy día estás viendo esto como una barrera imposible de pasar, cuando te acercas a Dios, Dios cambia nuestros corazones y esto se hace posible. Sí, mira, el liderazgo, hay una frase, el liderazgo amoroso del marido y la piadosa sumisión de la esposa son parte de la esencia del matrimonio cristiano. El matrimonio que instituyó Dios. Un liderazgo amoroso del esposo y una sumisión piadosa de la esposa. Es como la esencia, parte de la esencia importante del matrimonio. Así que aquí había un comentario que lo escribí ahí en la imagen, dice, puede que no le guste la idea de que Dios le ha llamado a dar su vida por su esposa o a someterse a su marido, para el caso de las mujeres. Pero recuerde, esto no es acerca de nosotros, es el plan de Dios, el diseño de Dios y la gloria de Dios. Así que esa idea es bien importante que la tengamos presente. Así Como es. individuos debemos demostrar el Evangelio con nuestra vida, pero en el matrimonio usted tiene un privilegio adicional. Su relación como marido y mujer muestra a todos a su alrededor, lo que comentábamos recién, si el Evangelio efectivamente es verdadero o no. O sea, mostramos el Evangelio con nuestra vida, pero si somos casados, con nuestra vida matrimonial también. No puedo yo ser cristiano solo y un tremendo ejemplo, un tremendo testimonio y un matrimonio casi destrozado. Una relación pésima en mi matrimonio. Entonces hay algo que está funcionando mal en mi vida. Claro. Porque el evangelio no es personal, el evangelio se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Yo soy hombre evangélico, soy profesional que creo en el evangelio, soy papá que creo en el evangelio, soy esposo que creo en el evangelio, y ese evangelio, como decía Pastor, obviamente siempre el evangelio es la esperanza, ¿cierto? O sea, un mundo caído, Dios prometió allá en Génesis, enviaré a alguien, ¿cierto? Y nosotros tenemos la gracia, el favor de Dios y la misericordia de vivir en este tiempo, 2000 años después de que esa gracia inmerecida se vino a la humanidad, vino al mundo, ¿cierto? Y nos trajo esa esperanza de salvación que es Cristo. Es Cristo nuestra esperanza, dice Cristo, tu esperanza de gloria, Cristo la esperanza para nuestro matrimonio y para nuestras vidas personales. Incluso solo un comentario, si yo solo tengo un problema con mi esposa, pero yo cumplo mi función, mi rol, hermano, hay una promesa y no es mía, es de la Escritura. Si yo hago mi función bien, cumplo bien mi pega, y efectivamente estoy haciendo la voluntad del Señor en mi relación matrimonial, te aseguro, porque la palabra sí lo establece, que va a haber un fruto en tu matrimonio. Tú tienes que orar por tu esposa, habrá también ayuda en la iglesia, habrá consejería, podemos ocupar los medios de la iglesia que vimos, los medios de gracia, pero te aseguro que si tú haces tu pega bien, va a haber un remedio en tu matrimonio. Lo mismo la esposa. Si un esposo que, estamos hablando de un esposo que ha ido a la iglesia, que se ha convertido, pero con un carácter tremendo, bueno, dice que ellas lo podrán ganar, dice, se guarda en la Escritura, hay un pasaje que habla de lo podrán ganar con sus testimonios de alguna manera, con su sumisión, con su amor, con su entrega, con su servicio desinteresado, con su respeto. Bueno, ella también puede ganar al esposo, y con la ayuda tremenda que tenemos de nuestro Señor. Jesús está para ayudarnos a nosotros, no solamente en forma personal, sino que como un matrimonio. Así que debemos mostrar este evangelio con nuestra vida. Así que este efectivamente es un privilegio. Como vivimos nosotros el matrimonio, vamos a mostrar al mundo la relación de Cristo y su novia, la iglesia. Veamos la siguiente imagen. Pablo llama a las esposas a respetar a sus esposos. Aquí el término respeto dice ahí en realidad la palabra griega que significa temor. ¿No es cierto? Temor sabemos que no es el horror, sino más bien, o terror, sino más bien tiene la intención de mostrar esta referencia, este honor hacia alguien, de lo que está traducido. ¿Por qué Pablo termina esta sección con una referencia a la necesidad de que la esposa respete a su esposo? ¿Por qué termina con eso? Entonces, tenemos que pensar inicialmente en la naturaleza complementaria del respeto de la esposa y el liderazgo del esposo. Aquí está hablando un poco ya, traspasando un poco la responsabilidad de la esposa. El liderazgo del esposo puede florecer, mira esta frase como destacada, porque también hablándole ahora a las esposas.
el liderazgo del esposo puede florecer o marchitarse según el respeto de la esposa hacia él. Hay un refrán en el mundo, ¿cierto?, que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿cierto? Es un refrán. Pero fíjate que aquí es importante, dice, le habla a la esposa, ¿cierto? Un proverbio, hay como 2 o 3 proverbios que hablan de una esposa sabia que edifica, ¿cierto?, su casa, pero con sus labios lo destruye. La esposa necia. Entonces, también hay una función muy importante de la esposa, de ser efectivamente esta ayuda. Nosotros los hombres, los esposos, necesitamos una ayuda idónea. Por supuesto que estamos casados también con mujeres imperfectas, pecadoras, salvadas por gracia como nosotros, pero necesitamos de su ayuda idónea. Entonces, cuando una esposa efectivamente está al lado de su esposo, está cumpliendo su función naturalmente, por eso dice, el liderazgo del esposo puede florecer o marchitarse o perderse según el respeto de la esposa hacia él. ¿Recuerdan la vez pasada que vimos la caída? Ahí hablaba de que el hombre tiene ahora un gran desafío, una gran lucha, porque ahora la esposa, ¿se acuerdan cuando vimos, y tu deseo será para tu marido? Que significa tú tratarás de gobernarlo ahora, esa es la traducción más correcta. Y entonces ahora el esposo está luchando contra eso, que lleva a la mujer en su naturaleza también pecaminosa. Entonces, ¿cómo puede ayudarle una esposa a su esposo también a crecer y ayudarlo espiritualmente para que él se desarrolle? Bueno, cumpliendo su rol. Porque si no lo hace así, si es contraria permanentemente, dice la mujer rencillosa, etcétera, es como gotera permanente. Hoy prefiero comerme, estoy parafrasando otro proverbio que dice, prefiero comerme un pancito con mantequilla con una tacita de té, tranquilo, que comerme un manjar en discordia. Entonces, efectivamente, la función de la mujer es muy importante en la vida de los esposos. O sea, aquellas mujeres que lidian con su carácter, efectivamente deberían pedirle ayuda al Señor. Bueno, y también buscar los medios de gracia en la iglesia, pero pedirle ayuda al Señor porque efectivamente puede ser estorbo en esta labor del esposo. O sea, al esposo se le da una tremenda función y tremenda responsabilidad, pero la esposa también la tiene. Tú puedes con tus labios construir tu hogar o puedes con tus labios destruir tu hogar o con tus actitudes. Así que dejamos esa frase ahí como importante. Entonces, el liderazgo puede florecer o marchitarse, dependiendo. El respeto de ella es necesario para que ese liderazgo del esposo prospere. No hay nada que tenga el poder de destruir un hombre o socavar, destruir su ministerio, no hay nada más grave que la falta de respeto de su esposa. Bueno, de hecho, sí, dale, pastor, dale. Sí, te iba a comentar temas prácticos, como me ha tocado hacer consejería varias veces, ¿no?, en temas matrimoniales. Una de las cosas más recurrentes en esta área es esto, ¿no?, que la esposa no se ve o siente amada por su esposo y el esposo no se ve o se siente respetado por ella. Justamente los dos focos a los cuales apunta la Escritura. Y por eso Dios sabiamente lo pone ahí, porque Él conoce las consecuencias del pecado en el corazón nuestro. Por lo tanto, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que agarrarse del Señor para no caer en este error, porque justamente cada uno puede construir y apoyar al otro o hacerlo florecer, como dice muy bien ahí esa frase, o ambos también pueden colaborar en marchitar o complicar el que el otro crezca, ¿no?, en su rol. Así es, claro. Y además que tenemos que entender que en estas funciones, o sea, efectivamente, con nuestra condición pecaminosa, de proceso, que es un proceso de santificación, el mandato de Dios para las esposas de respetar a sus esposos no tiene nada que ver con que los esposos hagan todas las cosas bien, para que merezcan. El esposo no es merecedor de respeto, así como podríamos pensar que tal vez la esposa complicada tampoco es merecedora del amor. No, pero no tiene que ver con merecer o no merecer. Esto es un tema de un mandato de Dios. O sea, detrás de la instrucción de Dios está efectivamente la gloria de Dios en el matrimonio. Entonces, lo vimos, ¿cierto?, en la clase 1, o la 2 hablamos del tema, de que yo decido finalmente. Mira, Dios me dice, pero yo decido. O sea, finalmente el que toma la decisión en el matrimonio es el esposo y la esposa, en forma separada cada uno de ellos. Porque uno puede decir, mira, me la hizo, me la paga. No, yo no, porque me ha hecho tantas cosas que yo no merece mi respeto. No, si no merece, nosotros tampoco merecíamos la gracia y el perdón. No se trata de merecer. Por eso la aplicación del Evangelio y la relación de Cristo con la Iglesia. Nosotros no merecemos el favor, no merecemos el perdón, no merecemos la gracia, no merecemos el cuidado y la mano de Dios siempre sobre nosotros. No es por merecimiento, es simplemente por amor. Así es. La función importante aquí, o sea, Dios nos manifiesta, nos traspasa esta gran virtud que es obviamente un atributo de Dios, el amor. Dios es amor. Entonces, cuando hace esa analogía de Cristo y la iglesia, está hablando también de ese amor que entregó Jesús por su iglesia, se murió por su iglesia. Entonces, ¿cómo el esposo lo debe hacer? No si la esposa es o no es, no, hay amor, y la esposa debe someterse por amor.
por amor primeramente a Dios, porque no por amor a su esposo, por amor a Dios. La relación esta de respeto y de amor recíproca, obviamente que va a contribuir a mejorar tu relación matrimonial y finalmente probablemente nunca va a ser perfecta, pero va a ser muchísimo mejor. Va a haber conflictos, yo creo que todos los matrimonios a los 30 o 50 años cada vez tiene que ser obviamente mucho menos y mucho menos importante, pero siempre va a existir conflictos porque tenemos una naturaleza caída y eso Amén. no podemos obviarlo, ¿no? Así es. Yo creo que no Así que, tenemos que olvidar, perdón, que el ujú, Evangelio en la práctica sobre nosotros es su gracia inmerecida derramada sobre nosotros los miserables. Si se nos olvida que en la miseria absoluta estábamos y la gracia de Cristo nos alcanzó con un amor impresionante. Entonces, esa tiene que ser la fuente por la cual nosotros obramos en favor de las otras personas que también están en una condición de miseria, también estamos en una condición de pecado. Y ese es el centro, el corazón del Evangelio. Desde ahí todo va a florecer. Y esa es la esperanza que tenemos, pero también tenemos hermosos testimonios donde hemos visto florecer el Evangelio, el amor y la restauración de las relaciones cuando esto comienza a ser vivido desde el corazón y en la práctica, hermanos. Así que les animo con eso. Vamos. sí, habemos casos, salvados por gracia, ¿cierto? Habemos casos. Así es. Bueno, Romanos 5:8, un versículo que es muy conocido por todos ustedes, dice Mateo, muy bonito, dice Mateo, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en última instancia no significa que las esposas se someten y respetan, lo hacen para la gloria de Cristo, el propósito es ese. Veamos la otra imagen, ya estamos terminando, tenemos para más que nos quedan. Para los hombres solteros, aquí bien entretenido, para aquellos que escuchan y que aún no se han casado, dicen, no esperen hasta casarse para practicar este tipo de abnegación. Las relaciones les pueden servir a los hombres solteros como esta plataforma para practicar el estilo de vida de autosacrificio, como preparación para el matrimonio. Busquen, por ejemplo, un consejo, busquen una mujer que voluntariamente siga una autoridad piadosa. Es una señal buscar una futura esposa de alguien que es un desafío permanente, una mujer que modele, alguien que modele el deseo de seguir una autoridad. O sea, cuando ve una mujer que no, en la iglesia, estamos hablando de matrimonios que se conocen a lo mejor en la iglesia o en otras relaciones de otros lugares, de otras iglesias también. O sea, el ideal obviamente de que un hijo varón cristiano se case con una mujer cristiana, ¿cierto? No de una algo desigual. Sí. Entonces, en esta igualdad de condiciones, dos cristianos, bueno, un hombre también puede buscar algunas señales en la mujer que va a escoger. Naturalmente que Dios va a ayudar en este proceso, pero Sí. si una mujer soltera, una joven, en la iglesia, por ejemplo, tú la ves que se somete con facilidad a la autoridad, no es revoltosa, no es complicada, no es rencillosa. Bueno, por eso dice el consejo ahí, observen la vida de las mujeres a su alrededor y pregunten, ¿desean honrar ellas a sus padres cristianos? ¿Desean voluntariamente honrar o seguir o someterse a los ancianos de la iglesia o a su pastor de la iglesia? Vayan viendo el carácter. Para aquellos que ya están cotejando, o sea, que ya están cerca, y si la joven con la que están responde a su liderazgo o está siempre yendo en contra de su guía, son palabras, son preguntas que tiene que hacerse un Sí. hombre soltero, Yo creo que seguramente como... es muy Sí, evidente esto al interior del hogar. Si un joven se sujeta a sus padres, eso es una muy buena señal. Y también en el caso del varón, si el varón quiere ser el hombre que honra y ama a su mujer en el matrimonio, como tú ahí lo dices, ya tiene que estarlo viviendo hoy día, ser realmente una persona que se da por los demás, que es sacrificial en su entrega y servicio. No es alguien cómodo, ¿no? Quedado, flojo y que le gusta que lo atiendan. Todo lo claro. contrario. Eso hay que cultivarlo. Sí, por eso las mujeres solteras dicen, encuentren un esposo abnegado. No tienen que esperar el matrimonio para que se den cuenta si el hombre efectivamente tiene un estilo de vida de autosacrificio. Observen la vida antes de casarse con él. Así es. ¿Qué señales da de que cuando cuando esté buscando un esposo, renunciará a su vida por los demás? ¿Renunciará a sus cosas, sus afanes por esta nueva unión que va a poner? ¿Qué cosas tiene antes o previas o encima por sobre esta concepción del matrimonio? ¿O su mundo gira alrededor de sus propios deseos egoístas? Entonces, ojo con eso también busquen un Así esposo, es. dice, encuentre un esposo abnegado, sacrificado, de entrega. Dos, dice, la sumisión frecuentemente implicará una reorientación de sus objetivos en la vida. La mayoría fuimos, ¿cierto?, enseñados a dos cosas desde muy temprana edad, a ser independientes y a tener una buena carrera. Esa es un poco la forma en que se les enseña, se instruye a los jóvenes en este tiempo, ¿cierto? Y no es malo, obviamente, lo hemos dicho en muchas partes, es muy bueno que estudien y que se preparen.
aun cuando esa no es la finalidad de tu vida, de ser un profesional, ser un tremendo profesional, muy inteligente, pero un desastre emocionalmente, un desastre en la familia, un desastre como esposo, etc. No es lo más importante. Entonces, lo que normalmente se educa, se instruye en los hogares que sean independientes, ¿cierto? Antiguamente la mujer, ojalá que te cases para que tengas un marido que te sostenga, digamos, y tengas hijos, hasta la década del 50, 60 funcionó más o menos, y después la independencia de la mujer, y tener una buena carrera. Esto de pelear después por tus propios proyectos, por tus propios egoísmos. Entonces, dice, esto lo hace en el fondo, lo comenta el estudio, porque es lo que dice el texto. Para algunas de ustedes, está hablándole a las jóvenes que todavía no se casan, esto será una reorientación difícil de sus vidas porque sus padres, educadores y nuestra cultura les ha enseñado intensamente a ser independientes. Vaya donde las mujeres mayores y casadas, piadosas de la congregación, y confiésenle sus luchas con esto, de tu independencia, de yo quiero mi carrera, yo tengo mi título, yo tengo mi plata, yo tengo mi sueldo, esa independencia que se ha generado en las mujeres, que se traspasa naturalmente de las madres o tal vez de las abuelas. Entonces, sean honestas con estos temores que puedan tener y aprendan de ellas, de las mujeres piadosas que hay en la iglesia, ancianas que pueden en la iglesia que te pueden ayudar. Para el caso de las esposas, esta es la otra imagen y terminamos con esta última. Para el caso de las esposas, dice aquí hay un par de consejos. Miren al Señor para la fortaleza y esperanza. Miren al Señor, y a otras esposas se refiere, para fortaleza y esperanza. La sumisión bíblica requiere mucho de ustedes. Es increíblemente santificador, esperanzador, tremendo, vivir bajo el liderazgo de un hombre. Él no es perfecto, eso lo tienen que saber. Tu esposo o tu esposo no es perfecto, ya lo hemos dicho. Se va a equivocar, nos vamos a equivocar, y de hecho lo hacemos frecuentemente. No vaya a esto sola, busque al Señor para fortaleza, hable con otras mujeres en el ministerio para que sean motivadas, o busque los medios de gracia que están en la iglesia, como la consejería o la ayuda de ancianas. 2, hágalo un gozo, no una carga, el que su esposo la lidere. Descanse, no se complique. Dice, aquí yo voy a leer textual lo que dice, dice, descansen, si usted es terca como una mula, comience a trabajar en esa terquedad. No permita que esa terquedad persista. Hay mujeres muy testarudas, muy tercas, y la traen al matrimonio, están en el matrimonio y siguen con esa cuestión. Obviamente están socavando esta relación con esta terquedad. Por eso dicen, yo me reí cuando lo leí el texto. Dice, si usted es terca como una mula, comience a trabajar en esa terquedad. No permita que esa terquedad persista en su vida. Que su misión sea servir a su esposo, ¿se acuerdan? Yo no puedo servir a Dios si no sirvo a mi esposo, en el caso de la esposa. No puedo decir yo sirvo a Dios, pero no sirvo a mi esposo. Yo respeto a Dios, pero yo no respeto a mi esposo. O sea, eso no es cristianismo, es un evangelio de usted, hermana, no es un evangelio que está en la Escritura. Anímelo deliberadamente cuando él muestre liderazgo en áreas que verdaderamente importan. Si usted ve que está liderando bien en algunas áreas, anímelo, no tire para abajo siempre, anímelo, tírelo para arriba, dele fuerza, ore por él, anímelo con la Escritura, con su consejo sabio, busque la sabiduría de Dios. En áreas que son muy importantes para el Señor, no se queje, se olvida, por ejemplo, de sacar la basura, si no le ayudó con la loza, si al mismo tiempo trabaja duro para ayudarle con los niños. O sea, si está desarrollando funciones en el lugar de trabajo, después de trabajar, llega a la casa, y está ayudándole con las funciones, no lo tire para abajo, anímelo. Si está ayudando, si hizo algo el esposo, anímelo el esposo. A nosotros nos ayuda que nos respeten, nos honren. No tiene que ver con el egoísmo, sino que tiene que ver con una función efectivamente, sentir efectivamente esta esposa, esta ayuda idónea, que es la que Dios preparó al principio. No es de alabarlo y glorificar el nombre del esposo, está hablando de animarlo, ¿cierto? De aconsejarlo, de orar por él, de ayudarlo, y en la debilidad también, por eso es la ayuda idónea. No se queje si olvida de hacer cosas en la casa, si al mismo tiempo trabaja con los niños duros, o es un buen proveedor trabajando todo el día para el sustento de la familia, y trabaja liderando los devocionales familiares, trabaja también liderándolo a usted en el servicio al Señor, trabaja liderando a la familia, si trabaja en esas áreas, bueno, anímelo, no le pida que sea Superman, no existimos los Supermanes, vamos a ser débiles, nos vamos a equivocar. Por eso es muy importante esta ayuda idónea. Necesitamos de una mujer piadosa, de una mujer sabia, que edifique su casa y que nos ayude también en este rol. Y para los esposos, aquí termina el estudio, dice, liderazgo ineludible. O sea, después de todos los palos que vinieron para el esposo, del amor sacrificial, la entrega, dice, Pablo no dice que el esposo debe ser la cabeza de la mujer, dice que es la cabeza de la mujer. Esto es importante. No debe ser, es la cabeza de la mujer. Esto es un ejemplo indicativo, no un imperativo. No es que te está ordenando, no, te está indicando, te está señalando.
Pablo le dice a la esposa que el esposo es la cabeza. Y que por eso dice, no debe ser la cabeza, es la cabeza de la mujer. Y por lo tanto, conoce la diferencia entre un indicativo y un imperativo, y ahí vemos que efectivamente hay una cuestión distinta, está indicando un imperativo. Un indicativo es una declaración de un hecho, y un imperativo es un mandato. En este caso es un hecho. En ninguna parte el esposo, aquí termina con estos comentarios, el esposo se le ordena ser la cabeza de su esposa. Esto es porque ya él es la cabeza de su esposa por la misma naturaleza del matrimonio. Lo vimos al principio, se le entregó la autoridad y la responsabilidad de ser la cabeza al esposo, no a la esposa. Con dos cabezas no funciona. Puede que lidere el esposo pobremente, pero va a liderar. Este es el diseño de Dios para los matrimonios. La ineficacia del esposo no elimina el hecho que está llamado a liderar a su esposa. O sea, si es deficiente, ineficiente, tiene errores, muchos, en liderar, eso no le quita la responsabilidad de ser el líder igual. Sí, sigue siendo la cabeza. Si él no la ama bien, es una cabeza pobre, pero no obstante, es una cabeza. Entiéndase eso. Y dos, al ser la cabeza del hogar, el esposo es responsable de todos los problemas. Y aquí el último palo para los esposos, hombres, ya sea a través de un buen liderazgo, o de tiranía, o de abdicación, ¿cierto? Un buen liderazgo, que es el correcto. La tiranía, que es el caso que hablamos de que era un error, ¿cierto? El abuso, la tiranía, eso es condenado también por la Escritura. O la abdicación, ¿sabes? No aguanto más, yo aquí tiro la toalla, le entrego a mi esposa, yo no peleo más, me aburrí. Eso es abdicación. No, ninguna de esas cosas nos dejan de ser responsables. Ustedes son los responsables, somos los responsables del estado de nuestra vida espiritual, de nuestro matrimonio y de nuestra familia, incluyendo los problemas. Hay una diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Si una mujer, por ejemplo, engañó a su esposo, o si ella gasta neciamente todo el dinero, dice aquí el ejemplo, en salidas, en compras, ella es culpable, pero usted sigue siendo responsable. Así es. Así que ahí termina, Pastor, este estudio que es bien entretenido también, como los que hemos visto anteriormente. Gracias, Eso es Jorge. por mi parte. No, tremendo. Yo solo comentar que el varón tiene una tremenda responsabilidad y no puede delegar su responsabilidad en otro, y en su esposa en particular. Él es responsable de la situación de sus hijos, él es responsable de la finanza de la casa, él es responsable. Claro, no tiene todas las capacidades y su esposa puede ser una gran colaboradora, pero sigue siendo el responsable. Lo digo porque a veces uno observa también que los hombres delegan en sus esposas la responsabilidad. No, la responsabilidad es del varón. Y tiene que asumir la responsabilidad. Y por eso este trabajo colaborativo es tan importante. Dos son mejor que uno. Van a tener mejor fruto de su trabajo, y no solos, sino unidos en amor por medio del Evangelio. Así que hermoso, Jorge, gracias. Gracias por la enseñanza, muy edificante, animante y desafiante, sin duda. ¿Ah? Yo creo que siempre el Evangelio tiene ese aspecto, ¿no? Por un lado nos anima, pero por otro lado nos desafía. Y ese es propio del crecimiento, porque lo que Dios está apuntando es que crezcamos, que todos maduremos y que nuestro matrimonio también madure, crezca, porque va a tener gran fruto para la gloria de Dios y el beneficio de nuestras propias vidas. ¿Amén? Así que gracias, Jorge, por esta enseñanza. No, por nada, Pastor, estamos para servir, que es una cuestión que nos motiva, el servicio a la iglesia. Y personalmente, uno también es edificado en estas cosas. Hay muchas cosas que a veces las oímos alguna vez y no las practicamos, y es tiempo de volver a practicar, ¿cierto? De volver a estas antiguas cosas que sabíamos y que no las habíamos hecho. Y sobre todas las cosas, pedirle la ayuda y la dirección al Señor. Jesús está en su matrimonio, Dios está en el centro de su matrimonio. Si usted es un matrimonio cristiano, tiene la mejor, la más perfecta ayuda en su matrimonio. Así que haga uso de esos medios de gracia, del Señor primeramente y de los medios de gracia en la iglesia. Tenemos una iglesia, por lo menos nuestra iglesia, y hago un paréntesis, de sana doctrina, hay consejería, hay grupos no somos perfectos, por supuesto, pero hay grupos que trabajan en animar, en servir, en enseñar. Está la consejería que está haciendo Pastor y otros hermanos que se están preparando. Así que hay medios de gracia, por lo menos en la iglesia nuestra, para ayudar en los casos complicados. Pero finalmente, y con esto quiero terminar, no espere esposa, no espere que su esposo sea perfecto para honrarlo, para someterse. Esposo, no espere que su esposa sea la mujer idónea y perfecta de Proverbios 31 para que usted la pueda amar y servir. Esto es un mandato de Dios, es una instrucción de Dios, no es del texto ni nuestra, Dios. Entonces aquí volvemos al origen,
usted le hace caso a su mente, a su corazón engañoso, más que todas las cosas, o le hacemos caso a la palabra del Señor. La responsabilidad es nuestra, cónyuges, ambos cónyuges, esposo y esposa. Amén. Así que ánimo, hay esperanza en el Señor, hay esperanza en el Evangelio. Nos vemos en la próxima, el cuarto, bueno, nos quedan, estamos en cuarta, que nos quedan 4 o 5 clases bien entretenidas, para que vamos a desarrollar otros temas, que están en el estudio de 9 marcas, que es bien interesante. Así que quedan invitados. ¿Ya? Gracias, muchas Bien. gracias. Bendiciones. Bueno, gracias también a todos quienes nos acompañaron en este programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.